Así es, muy buenas noches a todos. Qué bendición tenerlos, ¿verdad? Qué hermoso. Estamos a punto de llegar a la meta de cumplir este objetivo de 66 libros. Y hoy, esta noche, amado oyente, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañas. Vamos a ver el libro de Filemón, ¿sí? Estamos en el libro de Filemón, aquí en una de las epístolas del libro de Filemón, dice que es la única muestra de la correspondencia privada de Pablo que se ha preservado. O sea, quiere decir que esta era una carta especial, era una carta que estaba guardada con un propósito, y quiero yo llamarle un propósito en el sentido de educación social, más o menos así. Quiero irme por ese punto y quiero decirte que según el libro de Filemón, hay 4 puntos importantes, ¿sí? Que se puede distribuir esta epístola o esta carta. El primero es en la introducción, hay un saludo, ¿verdad? Que Pablo hace. Los encontramos ahí en el versículo 1 al 3. Quiero decirte que este libro o en esta epístola de Filemón solamente consta de 25 versículos, o sea, un capítulo que te lo vas a leer súper rapidísimo, lo vas a entender y yo sé que va a servir para tu vida. Bueno, ahí vimos la introducción, que es un saludo del versículo 1 al 3. Luego tenemos un elogio de Filemón en el versículo 4 al versículo 7. Y tenemos intercesión por Onésimo, ¿verdad? Pablo hace una intercesión por Onésimo en el versículo 8 al 21. Y luego la conclusión, ¿sí? El saludo también que lo vamos a encontrar del versículo 22 al versículo 25. Bueno, vamos a entrar a lo que yo quiero explicarte. Es breve el libro de Filemón, pero el libro de Filemón es un libro o una epístola muy importante en el aspecto de cómo enseñarnos a tratar a alguien, ¿verdad? Que fue un esclavo y que después llega a ser un hermano en Cristo, ¿sí? Ok, quiero que pongas atención. Mira, dice, por la vislumbre que presenta de cortesía, quiere decir este libro que estamos leyendo tiene cortesía, tiene prudencia y destreza del apóstol, de Pablo, y esta se ha conocido como la epístola de la cortesía. Esto fue lo que yo encontré, así le llaman, la cortesía. Yo quiero que vaya abriendo un poquito tu panorama. Dice, no contiene ninguna enseñanza respecto a la doctrina cristiana o a la conducta cristiana. Su valor principal está en el cuadro que presenta de la obra práctica exterior de la doctrina cristiana en la vida diaria y de la relación del cristianismo a los problemas sociales. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí nosotros sabemos que estamos pasando problemas sociales? ¿Sí o no? Hay muchos, pero a mí me encanta porque Pablo, hay una porción en Filemón que le dice, acéptalo como a mí mismo. Guau, o sea, Pablo está poniendo a Onésimo, ¿verdad? Que era alguien que había hecho algo incorrecto, ahorita te lo voy a leer, pero dice, yo te lo envío, pero trátalo bien como si fuera yo. O sea, esas palabras para quien las recibe, no hombre, ese es otro rollo también. Bueno, dice, reuniremos nuestro tema de la historia relatada por la epístola, una historia que tiene su centro alrededor de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. ¿Sí? No pierda la pista, un esclavo. Y era fugitivo, imagínate. Este era más afortunado que alguno de sus compañeros esclavos en que tenía por amo a un cristiano, a Filemón, un convertido de Pablo. Yo escuchaba a algunas compañeras de trabajo cristianas que dicen, a mí me gusta más trabajar con un incrédulo que con un cristiano. Y a mí esas palabras como que a ver por qué. Porque me dicen, es que los que son patrones cristianos, dice la verdad, ni se comportan como cristianos. Ahora,
el esclavo Onésimo tenía el patrón que era Filemón. Habría que saber cómo también era Filemón, ¿verdad? Y Filemón era un discípulo de Pablo también. Entonces, vamos allá armando la historia. Dice, por razones no mencionadas, Onésimo huyó de su amo y al hacerlo, probablemente se llevó consigo alguna de la propiedad de su amo. Se fue a Roma, donde se convirtió bajo la predicación de Pablo. En él encontró el apóstol un creyente sincero y un amigo fiel. ¿Sí? Ok, vamos bien hasta ahí, hasta la historia. Huye Onésimo, pero ¿qué creen? El Señor le tenía preparado algo especial a Onésimo. Se encuentra Pablo, escucha la palabra de Dios y Onésimo se convierte en un cristiano. Ahora era un esclavo cristiano, ¿no? Dice, Onésimo había llegado a ser tan querido para Pablo que con gusto este último lo hubiera retenido para que le sirviera en su cautiverio. Yo creo que la conversión de Onésimo fue genuina, hermanos, donde Pablo dijo, bueno, este hombre que se acaba de convertir me sirve a mí en la obra del ministerio, pero hay algo que Pablo me encanta porque es respetuoso. Es como aquella oveja que llega a otra iglesia, le dice, wow, qué oveja, qué líder, aquí vemos un potencial, pero dice, no, porque él pertenece a otra. Mejor, ¿sabes qué? Lo entregamos. Creo que eso es ser honesto también, ¿no? No que aquellos que nos mencionan como de que, híjole, no sé, no me quiero meter en otro aspecto en ese punto, ¿no? Pero aquellos que dicen, wow, estos mejor me los agarro para mí, y yo no digo dónde quedó esa ovejita, ¿no? Pero mira, Pablo dice, yo lo hubiese querido retener para que a mí me sirviera ahorita que estamos presos, pero el apóstol tuvo que hacer un sacrificio. Es bueno, lo tengo conmigo, él ya es, o sea, está libre porque lo sacan de la cárcel, ¿verdad? Y entonces Pablo agarra su hojita, escribe, y por eso es esta carta, es la carta de Filemón, se la escribe al amo de Onésimo. Dice, aunque Onésimo se había arrepentido de su pecado, había un llamamiento hacia la restitución que podía haciéndose a su amo. ¿Qué tenía que hacer? Pablo le enseñó, Onésimo, tienes que regresar con Filemón, te tienes que poner a cuentas. Tienes, si es necesario pedirle perdón, le vas a pedir perdón. Yo así me imagino a Pablo con él en la cárcel. ¿Y sabes qué? Si necesitas restituirle, le tienes que restituir. Es algo social, algo que nos está enseñando Pablo. El cumplimiento del deber implicaba un sacrificio, no solo para Pablo, sino que exigía uno mayor por parte de Onésimo, que al volver a su amo estaba expuesto a un castigo severo. Ustedes sabían que en ese entonces, cuando un esclavo se escapaba, el amo tenía dos opciones, o perdonarlo o matarlo. Era lo único que se podía hacer. Imagínese Onésimo, bueno, Filemón, a mí me mostró que era cristiano, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si me agarra y me da chicharrón, verdad? Como decimos nosotros, ¿y qué tal si me manda a matar? Pero él tuvo que haber hecho ese sacrificio. Escuchó a Pablo, escuchó a su padre espiritual y lo que hizo fue que Onésimo regresó. Dice, la crucifixión era la pena que por lo general se imponía a los esclavos que huían. Sabía Onésimo a qué se exponía, ¿verdad? Pero fíjate todo lo que Pablo le está enseñando a este hombre, y creo que también lo que nos puede enseñar a nosotros esta carta tan importante. Por algo está en la Biblia, por algo está puesta en esos 66 libros. El sentido de justicia requería que Pablo devolviera al siervo, pero el constreñimiento del amor lo hizo interceder por él. Wow, escuche la palabra interceder por él y salvarle del castigo.
Tomando su pluma, escribió una carta cortés y acertada de súplica afectuosa y vehemente, identificándose con Onésimo. Imagínate lo que hizo Pablo. ¡Wow! Pablo quizá no hubiera sido su problema, quizá no hubiera sido, pues Onésimo, la regaste, pues ahora si te matan, lo siento mucho, ¿no? Pero Pablo dijo, no, yo voy a escribir. ¿Sabes? Pablo me muestra el amor de Dios. Pablo me muestra como lo es Jesús. Jesús es amor. Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Le dice, no, papá, cierto, merece ese castigo, pero yo te digo, dale otra oportunidad, ¿verdad? Así me imagino a Jesús suplicando delante del Padre por ti y por mí para que nos perdone y nos dé otra oportunidad. Dice, después de saludar a Filemón y a su familia, en el versículo 1:3, Pablo lo elogia por su amor, fe y hospitalidad. Tampoco nos vamos a ir al extremo donde decimos, entonces Pablo quiso hablar bien de Onésimo para que perdonara. No, Pablo estaba hablando lo que era, Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era caracterizado también por su amor, por su fe, por su hospitalidad. Y entonces el apóstol tiene una súplica que hacer, ¿verdad? Dice, como Pablo, el apóstol podría ordenar, de acuerdo al estatus que tenía Pablo, por encima de Filemón, bien le pudo haber ordenado, ¿sabes qué? Filemón, las cosas se van a hacer así. Pero me encanta el corazón de Pablo porque él le hace una súplica, ¿verdad? El líder suplicándole a lo mejor a la ovejita, hermanito, esto, sin perder el amor, sin perder la fe, sin perder la hospitalidad, la cortesía. Dice, pero como Pablo, el anciano, el prisionero del Señor, más bien prefiere rogar a Filemón. Y a mí me encanta en el versículo 8 y 9 lo que dice la palabra. Yo considero que ahí en el versículo 8 y 9 están los versículos importantes de este pasaje. 8 y 9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¡Wow! ¿No? Aquí Pablo está haciendo una rogativa. Dice, su petición es que éste reciba de nuevo a Onésimo, uno que en un tiempo fue inútil, porque la palabra así lo dice, lo menciona como un siervo inútil, pero que ahora ha llegado a ser útil. Onésimo, el propio hijo en la fe de Pablo. Wow, cuando nosotros teníamos una vida sin Cristo, nosotros nos podemos considerar como este esclavo inútil, pero cuando venimos, ¿verdad?, a una vida con Cristo, somos útiles en el reino de nuestro Dios. Apreciaba tanto al esclavo que lo hubiera retenido en los versículos 13-14. Tal vez fuera la providencia de Dios que Onésimo hubiera partido para que pudiera volver a estar para siempre con su amo, no como siervo, sino como hermano. Versículos 15 y 16. Wow, esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros ahora ya no somos siervos de Jesús, ahora somos sus hermanos. Y ese es un cuadro más o menos como esto, ¿no? Pablo se identifica con Onésimo. Si éste debe algo, el apóstol lo pagará. ¡Wow! Pablo le escribe a Filemón, si algo te debiera Onésimo, anótamelo, ahí anótamelo a mi cuenta. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Sabes? Creo que el único hombre que lo ha hecho en este tiempo ha sido el Señor Jesucristo. Él pagó nuestras cuentas hasta el del día de hoy, ¿verdad? Pero Filemón debe recordar que él está en deuda con Pablo en un sentido por su salvación. Es la confianza de Pablo que Filemón obedecerá y aún hará más de lo que se le pide. La epístola concluye con los saludos acostumbrados y yo te mencioné qué versículos están. De los versículos 16 al 21,
podemos inferir confiadamente que a Onésimo se le dio su libertad. Así que por la regeneración del individuo y por la unión del amo y siervo en Cristo, fue resuelto el problema de la esclavitud, cuando menos en una familia. Resumiremos el tema de la epístola a Filemón de las maneras siguientes. El poder del evangelio en la solución de los problemas sociales. Amén. Este sería el resumen que yo te puedo dar. Es el poder del evangelio. ¿Qué es el poder del evangelio? El cambio en nuestras vidas, el amor del Señor en nosotros. Ya no estamos pensando egoístamente, sino lo estamos haciendo por amor a otros, ¿verdad? Y por eso creo que esta carta es tan importante y por eso aparece en la palabra de Dios, para enseñarnos cómo resolver los problemas que también puedan suceder en nuestras iglesias, en nuestras casas. ¿Y sabes qué? Se va a resolver de una manera excelente. Pues es lo que yo te puedo compartir acerca del libro de Filemón. Pues que Dios te bendiga.